Soy Franco Baccarini y estoy en Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos con Franco Baccarini. ¿Cómo estás, Franco? Un placer. Muy bien, contento. Bueno, nosotros también, para comenzar, queríamos hablar sobre la editora, que ahí se desentraña mucho del autor, del escritor, también del mundo editorial, de lo que sucede, y creo que está un poco ahí el origen o el germen de lo que sucedió en tu carrera, ¿no? Porque yo te preguntaba si habías comenzado a escribir cuentos, y se desliza en la novela, en la editora, este joven aspirante a escritor, que es una especie de Clark Kent, que trabaja en una editorial como auxiliar contable, y ahí es todo lo que abarca la frustración, ¿no? La inseguridad de esta personalidad que tiene Lucas Cantarini, y luego este comienzo de vínculo con la directora editorial. Pero quiero ir a ese momento en que se desliza, que el narrador cuenta, cuando él escribe este primer libro de cuentos en una editorial que es menor, que incluso él se paga su propia edición, y hay como una especie de círculo cerrado entre los escritores, es decir, que nunca va a trascender él como escritor, pero es un libro de cuentos. Exactamente, es un libro de cuentos, y yo te puedo hablar de la novela y también de mi vida, porque claro, hay cosas que las saqué de mi vida, del mundo editorial donde yo empecé es decir, me mudé a Buenos Aires con el deseo, como me dijo una amiga, indestructible, porque es verdad, de ser escritor, de que fuera mi trabajo, mi oficio, y no conocía nada del ambiente, fui conociendo de a poco, a través de talleres literarios y eso, pero me acuerdo que leía, gracias a una amiga también, unas revistas de ciencia ficción que salían en los 80, que se llamaban Parsec, Sinergia, y a través de esa amiga me entero que la misma gente que promovía esas revistas publicaban libros pagados por el autor, pero a un precio muy accesible y con una corrección profesional y eso. En 1990 sí publico Yo no temas cuando la visita te salude, en ediciones Rundinuskin editor, de un señor que llama Murel, Daniel, que es un batallador, digamos. Yo siempre rescato a la gente que fui conociendo en el camino, no me olvido de nadie. Y eso fue muy lindo porque es un libro que salió en correctas condiciones, y el personaje, Lucas Cantarini, también publica un libro con el mismo sistema, un círculo cerrado entre autores que ya estaban pagando sus propios libros. Una especie de suscripción anual, incluso cuenta. Eran como lectores fantasmas, o sea, sí, era una cosa extraña, porque no había un lector, digamos, espontáneo, era muy difícil llegar a eso. Igual aún así yo tuve buenas noticias con ese libro. Me acuerdo que me hicieron una reseña en Clarín, Cultura y Nación muy inesperada. Yo fui al diario Clarín, entré a la recepción y dejé un ejemplar del libro, y un mes y medio después me hicieron una reseña con la tapa del libro. Fue algo hermoso. Algo parecido le pasó al personaje, ¿no? Así es. Sí, que se agarra de esa reseña también en un medio digital importante. Y él lo señala como algo interesante, porque es la primera vez que le hacen una devolución que él no esperaba. Porque un libro, en este mar de libros, es muy difícil que sea advertido entre tantos libros, pero a la vez es muy difícil que pase totalmente inadvertido. Siempre hay alguien en algún lugar que va a leer ese libro, y esa es la magia de los libros, ¿no? Hago un salto hacia adelante. Yo publiqué este libro, El culto de los puentes, en 1998, que fue el segundo libro después de mi primer libro, No temas cuando la visita te salude. Un pianista lo compró, musicalizó los poemas, y un buen día me entero que tengo una invitación para asistir al Salón Dorado del Teatro Colón, porque la mezzosoprano Marta Blanco va a cantar los poemas de mi libro, 10 de los poemas de mi libro, por un pianista que se entusiasmó con los poemas, y es un libro que habrá vendido ¿cuántos ejemplares? No, ninguno. Los regalaba yo. Los publiqué con Libros de Tierra Firme, una editorial maravillosa, y bueno, de poetas.
pero con la dificultad que tiene siempre la poesía es llegar a un público. Una de las cosas que me gustaría destacar de la editora es el recurso que usás de Lucas, que a la vez se va filtrando ahí en la novela su propia novela. Sí, bueno, eso me gusta cuando un autor como lector te empieza a contar como una subhistoria dentro de la historia principal y hay momentos en que vos decís en qué parte estoy, ¿no? Pero a la vez, yo siempre hablando de otras lecturas, me gusta ese truco, ¿no? Me parece un truco de una historia entre otra historia, entre otra historia. Teatro dentro del teatro. Sí, claro, un recurso literario interesante. También reconozco que quizás proviene de la vieja tradición de las 1001 noches, eso, ¿no? Que nos metan en historias, que a su vez cuentan otras historias y otras. Y en este caso me parecía ineludible hacerlo porque me gusta también mostrar el trabajo del editor, de la editora con Lucas, y que es en definitiva el trabajo literario. Y yo para eso tomé extractos de mails reales que me habían enviado amigos editores. Porque además ahí muestra el crecimiento de él como escritor, digo, ¿no? Se trasluce. Esa es la idea, que se vaya mostrando cómo él va adquiriendo algunas herramientas nuevas, se consolida, que es el trabajo de un buen editor sobre un escritor que todavía no ha madurado del todo. Me parece que esa es la magia real de un editor, que es que aflore en el escritor toda su potencialidad. Metiéndonos un poco más en la ficción, me gustaría, Franco Baccarini, que nos cuentes, a ver, podemos pensar a la editora de alguna manera como una descripción de ciertas prácticas que se dan a los que están iniciándose como el personaje de tu novela. Estas prácticas, que es empezar a hacer ciertos hábitos, ciertos ritos que tienen que cumplirse para dar cuenta de ser un escritor. Por otro lado, tenemos otro nivel, que es el vínculo que se establece entre el personaje y la editora, y ese pacto, y hasta dónde está dispuesto a llegar Lucas Cantarini para ser escritor. Me parece que van distintos planos, o hay distintos planos que están en juego en la novela. ¿Es así? Sí, por un lado, me parece que todo el camino descrito ahí es la prueba de fuego de quién realmente tiene la vocación. O sea, no es un camino de puertas abiertas. El camino al escritor empieza con grandes puertas cerradas siempre. Y gente que te desalienta y gente que te prueba también. Si te encontrás con un escritor de verdad, es probable que no te tome muy en serio. Tus tíos te van a decir que busques un trabajo que te paguen. Y sí, yo creo que en parte acumulé una experiencia de 27 años. Mi primer libro lo publiqué en 1990, hace unos 27 años. Y creo que con este libro yo hice como un balance. Siempre me gustaron los libros de escritores, y soy lector de Paul Auster, por así decir, de César Aira, de Guillermo Martínez, de Amelino Tomb, y me gustan las historias donde el escritor cuenta una historia donde hay también un escritor, no todas, por supuesto, y no creo que haya que abusar. En mi caso creo que con esto hice como un balance de mi experiencia en el mundo editorial, pero jugando a hacer una especie de thriller, porque creo que ahora que me siento a salvo de esa desesperación, porque la sociedad de alguna manera aceptó que yo fuera escritor y me hizo un lugar, ahora que me siento a salvo de eso, puedo escribir sobre el escritor incomprendido, rechazado, que no encuentra un lugar. Y eso nos pasa a todos al principio, salvo casos
muy pequeños, de gente que a los 22 años, por eso el personaje habla de los precoces y la admiración por los precoces, que son admiraciones incurables, porque uno cuando tiene 23 años ve que hay otra gente súper talentosa que parece que nació ya con una madurez en su narrativa. Siempre hay un ejemplo muy claro, Abelardo Castillo, digamos, que desde muy joven publicó obras maestras del cuento. Pero en la editora, John Parker Smith, quien es el que encarna el joven, el exitoso, también es denunciado, y la contraparte tiene que ver con Lucas Cantarini, que dice: Lucas Cantarini vivía lento para no morir rápido, vivía sin llamar la atención, porque para que los dioses no lo castigaran. Ahí está la ibris, la desmesura, eso que castigaban los dioses griegos cuando uno sobresalía demasiado. No se puede tanto. Me parece que ahí estás marcando, puntualizando en esos juegos de espejos o de contrarios, de antitéticos, alguien que va esforzando así, tratando de pasar desapercibido, mientras al otro le llega todo rápido, pero claro, hay que pagar un precio. Bueno, no sé bien a qué se debe ese temor a vivir enteramente. Como uno va mostrando de a poco las cartas, porque uno lo que imagina es algo para toda la vida, para una vida larga, para una vida donde uno pueda ir escribiendo. Para mí ser escritor es el mejor trabajo del mundo. Cuando me empecé a dar cuenta que se me estaba dando esa posibilidad, tenía miedo de que alguien me despertara y me dijera: nene, volví a la oficina. Yo conozco el trabajo de chico, vengo de una familia del campo trabajadora, y a mi papá le costó mucho entender que se podía vivir de las ideas, de regalías, de derecho de autor. ¿Tu papá trabajaba y escribía? Mi papá escribía, pero nunca con un fin de publicar. A él era un campesino que aparte le gustaba la vida del campo, y ese era su ideal de vida. Le gustaba que yo escribiera como un hobby. Cuando se enteró que renuncié al trabajo, se asustó de qué iba a vivir. Fueron las únicas veces que logré que mi papá me llamara, él por teléfono, porque siempre era yo el que lo llamaba, y él en esos primeros meses me llamaba preocupado. Pero yo conocí a un escritor muy joven que murió, o sea que lamento decir que acá está bastante mezclada la vida real con la ficción. Un escritor colombiano, Johan Rodríguez Bravo, que murió de una ACV después de estar en casa. Un 2 de enero nos enteramos. Yo trabajaba en la revista Mil Mamuts, era parte del staff con mis amigos queridos Salvador Viedma, que eran 15 años más jóvenes que yo, y Alejandro Larre. Y Johan estaba fascinado con los colectivos de 2 plazas de Argentina y los sifones de soda. Era extraordinariamente talentoso y aparte como se hacía amigo de los escritores grandes, o sea, tiene una facilidad. Estuvo en la fundación de Mempo Giardinelli en el Chaco y nos traía entrevistas, reportajes de escritores que venían de afuera. Entonces empezó a ser colaborador de la revista, por lo tanto no lo íbamos a publicar, porque los colaboradores no publicábamos. Estuvo en casa y yo recién empezaba a publicar algunos libros para chicos, y sobre todo había hecho una versión de la Odisea, de la cual yo estaba muy orgulloso. A mí el trabajo con los mitos griegos y con eso fue una escuela. Para mí, yo aprendí mucho. Y Johan me dice: ¿y por qué no lo escribiste con un seudónimo? Y a mí me ofendió mortalmente. Yo no tenía por qué ocultar que yo, Franco Baccarini, había hecho una versión de la Guerra de Troya, de Homero, de la Odisea. Al contrario, estaba orgulloso. Y me molestó eso de Johan, me lo dijo en mi casa, y eso no merma nada, pero ¿por qué? ¿Por qué uno tiene ese temor a perder prestigio, eso?
no es mi forma de sentir la literatura. A mí me gusta la literatura, pero la literatura cara y la literatura barata, o sea, las ediciones de bolsillo de los policiales que aparecen en los kioscos y también, no sé, el Ulises de Joyce. O sea, si vos amás la literatura, entendés que toda literatura en algún momento fue vilipendiada y maltratada. Y después se torna de pronto... te lo puede decir Úrsula Le Guin, Úrsula Le Guin, perdón, lo estoy mencionando como el personaje de la novela que decía Le Guin. Le Guin, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, son ejemplos. Todos los autores grandes de ciencia ficción, los grandes autores, son ejemplos de una literatura vilipendiada que de pronto pasa a considerarse literatura a secas. Y también los autores infantiles y juveniles. Hay discriminaciones mucho peores. Entonces, a mí no me preocupa justificarme cuando yo soy feliz haciendo el oficio que me gusta. Incluso lo que vos mencionás de los seudónimos aparece, hay mucho de lo biográfico donde se va entremezclando, ¿no?, con el autor, con Franco Baccarini y quién va narrando y lo que le va pasando a Lucas Cantarini, ¿no? Porque esto que decís, incluso se menciona a Julio Cortázar cuando él publica su primer libro, así como Julio de Denis. Poemas, sí. Así es. Volviendo al personaje de la editora, él se cuestiona a los 40 años si acaso no era un escritor de verdad o alguien que soñaba con ser escritor, ¿no? Un poco lo que vos estabas contando. El narrador dice, su tragedia personal consistía en que era un nadie que deseaba ser otra cosa que un nadie. ¿Cómo fue el proceso de escritura de la editora, ¿no? Pensando en estos 27 años que pasaron desde ese primer libro de cuentos que publicaste? ¿Cómo fue el proceso de la editora y cómo aparece la idea de contar todo este periodo frustrante de un autor, ¿no?, que quiere ser, no tiene otro deseo que ser escritor, ¿no?, y todo lo que transita hasta ver su obra publicada? Vos pensás que en los 90, por ejemplo, yo tuve mis hijas, compré mi casa, o sea, no fue una época mala para mí, pero con algo de culpa debía reconocer que me sentía frustrado, porque en esa década prácticamente no publiqué, es decir, publiqué mi primer libro a los 27 años, pagado de mi bolsillo, y sabía que eso era por una vez. Después, en 1998, publico algunos cuentos en La Agonizante, editorial del Quirquincho, y gano algún concurso menor, empiezo a publicar algunos cuentos infantiles en revistas, pero lo siento como una década donde yo me sentía frustrado, como que no se me abrían las puertas, pero no se me abrían porque todavía yo tenía que recorrer un camino de aprendizaje. O sea, no es que la sociedad era injusta conmigo, es que yo no me merecía en realidad ser publicado, porque mi literatura le faltaba, tenía que madurar todavía. Por eso es muy importante tener paciencia, y yo la tuve a la fuerza, pero la tuve. Digamos, lo que tuve fue la porfiadez de seguir persiguiendo mi vocación, seguir formándome, porque no le echaba la culpa a los demás. En eso siempre fui honesto, o sea, no decía qué malos, no, sino que yo tenía que aprender mucho. Yo leía lo que escribían otros y lo que estaba escribiendo yo, y podía ser bastante objetivo en lo que me faltaba. Y bueno, hay escritores precoces y otros que necesitamos más tiempo. Hay una idea que está en la editora, y acá la vamos a repasar porque me parece que esto que vos hablabas de los seudónimos, de no querer ocultarte, también aparece aquí, y es: tenía que existir. Existir era publicar. Un poquito más adelante señalás, cuando el Lucas Cantarini publica estos cuentos, dice, estos 200 ejemplares de los que hablaba Ana, era un paso necesario para rescatarse de la inexistencia. La existencia está relacionada, vinculada con la edición. Tenía que exponerse, pero después hay una vuelta de tuerca, y publicar también puede ser la muerte.
matar. Este vínculo entre la escritura y la vida me parece muy interesante. Sí, para mí la literatura es mi forma de describirme el mundo, mi forma de darme explicaciones, y me demostré que más allá de que me publiquen o no, yo no puedo vivir sin escribir. Si no me publicaran, seguiría llenando cuadernos como tengo otra vez en casa 30 o 40 cuadernos escritos con párrafos, reflexiones, de todo hay ahí que no publico, porque no, a tal punto me interesa tanto la literatura que ni siquiera me interesa la reencarnación, porque digo, si tengo que volver a hacer todo el camino que hice, yo prefiero ya tener esta vida, que sea una, que sea buena, y como decía Borges, descansar. Pero no concibo otra manera. Y cuando en los 90 iba a la Feria del Libro y veía miles y miles y miles de libros y ninguno mío, como el personaje me preguntaba también, ¿pero yo soy un escritor o soy un loco que se cree escritor? Como esos locos que creen que son Napoleón y son solo locos. Entonces, la publicación y el lector te salvan de la creencia de que vos podés estar loco. Te vuelven material de alguna manera, tridimensional. Pues si no, sos como una ilusión. A mí me costaba mucho sentirme real, me costó muchísimo tiempo sentirme que podía vivir sin que fuera castigado por eso, con la muerte joven, con la muerte temprana. Tenía muchas supersticiones con respecto a lo que yo podía escribir, como que lo que podía escribir se podía convertir en realidad. Bueno, perdón que quiero citar eso porque en la editora también, en su vida no le faltaba violencia a Lucas Cantarini, pero un excesivo respeto por la palabra escrita le hacía temer incluir en la ficción esta violencia. Creía en la demencial materialización de lo escrito. Es que la palabra crea mundo. Por eso creo que finalmente llegué a un grado quizás del oficio donde ya diferencio qué es lo que escribo. O sea, si yo escribo que un personaje mata, no es que yo voy a matar. Está el orden simbólico. Claro, bueno, pero a mí me gusta hacer el camino largo y aprenderlo por mí mismo. Me gusta hacer el camino largo porque siempre pienso que lo que uno va aprendiendo así es más sólido, y porque pienso sobre todo que la editora es solo como decir, bueno, hasta acá ya ajusté cuentas con aquel Franco que soñaba con ser escritor, y ahora vamos a empezar en serio a ser escritores. Aquel escritor que soñaba con ser escritor empezó hace 27 años, en el año 90, y ya tiene más de 30 libros publicados, libros de cuentos, novelas. Hay varios géneros que están... Perdón, en realidad es bastante más, yo no quiero, pero son más de 80 libros. En total, entre las versiones... 40 novelas juveniles, claro, y después hay libros de cuentos, de poemas, las 2 novelas para adultos y eso. Y los que versionaste además también. Sí, hay unas 15 versiones que hice también. Y voy a tomar el momento en que Edith Salamanca, esta directora editorial de una mega editorial, le cuenta una situación a Lucas que en realidad es un consejo que le dio una tal Carmen Belarga, que todos pensamos que puede ser nada menos que Carmen Balcells. Y le dice, estoy viendo, Carmen le dice a Edith cuando Edith pierde su trabajo, donde ella siente que el mundo se le viene abajo, y dice, estoy viendo a la editora que serás mañana, tienes todo lo que se necesita para descollar, te tienes a ti misma. Y mira lo que eres, justo lo que necesitas está en ti. No sos Borges, pero podés ser Lucas Cantarini, ¿no? Un poco esta afirmación que le dice. Y en ese entonces ella lo desafía, lo reta a escribir una novela y le pide la sangre que se necesita para hacer lo que hay que hacer, ¿no? En esto de transitar, que abandone el cuento porque los cuentos no venden y irse a la novela. Un poco fue tu propio recorrido, esto de decir, bueno, dejo los cuentos y me voy a poner a escribir novelas.
Sí, porque siempre fui un narrador, a mí siempre me gustó, si bien empecé escribiendo cuentos muy breves y poemas, siempre me gustó, yo sabía que iba a ser novelista y empecé con la novela corta, y eso se va a ir modificando con los años porque de verdad para mí siento que estoy en una etapa intermedia todavía, de todos los proyectos que tengo, ya no tengo ese miedo de que de entregarme enteramente en un libro, que eso da más vida, no muerte. La editora como libro bisagra, decir, bueno, escribí todo esto, a partir de ahora. Sí, la editora sirve como para zanjar para mí, cruzar esa línea en la que uno se anima a todo y también a lo más aborrecible, podríamos decir, en el sentido de poner a un personaje en una... A mí me interesó en mis 2 novelas para adultos, me doy cuenta que hay un eje común. Son 2 personajes, Lucas Canterini y Nelson Cassip en Maldito Vacío, desesperados, que se sienten defraudados por su vida, que siempre están esperando algo. Cassip, el dinero, que nunca llega. Y Canterini, un reconocimiento literario que él a la vez es consciente que le están faltando 5 para el peso, que no se lo merece, ¿no? Que entonces no pierden la lucidez, pero se sienten totalmente desatendidos por la buena fama, por el poder, por los elogios. Son personas intrascendentes que son conscientes que van a morir sin haber dejado una huella. Y bueno, no tiene ninguna importancia para el resto del universo, pero para uno individualmente es bastante frustrante. Quiero ir a otra idea que realmente me llamó mucho la atención de la editora y que tiene que ver con este descentramiento del sujeto y que tiene, y ahora te lo justifico. Lo mejor de cada uno parece siempre que viene de una otredad pavorosa, ajena, íntima. Entonces en la página 75, ¿no? Pero un poco más adelante vas a señalar también, con respecto a la inspiración, cuando él se siente un fraude, un impostor, las mejores páginas de su libro no eran suyas y tampoco se las podría adjudicar a la inspiración, que es otra de las formas en que un artista deja de pertenecerse. Esto yo lo vinculo con algo que decía Lacan, que es lo éxtimo, es decir, aquello que es interior y exterior al mismo tiempo. Y al mismo tiempo podemos vincularlo con esta idea platónica del poeta como inspirado por los dioses, que da con una idea que puede transformarla en palabras de algo que es más allá de él. Estas ideas de sus mejores versos son de otro. ¿Por qué? Bueno, en principio, si uno pudiera encarnar todo lo que escribe, sería un sabio, digamos. Y la verdad es que podemos decir palabras muy lindas y después no vivimos como cualquier persona común y corriente, una vida mediocre en el sentido de medianía, ¿no? No es que yo soy consciente de esa medianía mía y el problema es que me pasa como a los personajes, no me quedo conforme, la sufro. Me parece que a veces sí, y eso lo descubrí escribiendo, podemos conectar, finalmente sucede el conectar con otra fuente más grande, que parece externa a nosotros. En ese sentido, la inspiración es una especie de contaminación. Nos contaminamos con algo más fuerte que nosotros, más brillante que nosotros,
que está por fuera. Que pareciera que no es de nosotros. Que pareciera que no es de nosotros. Después llegué, esto es una teoría ahí que sustento en la editora, pero después también tengo otra forma de ver eso, sino como la inspiración como algo que olvidamos de nosotros, como algo que ya se ha hecho tan carne y uña en nosotros que ya no sabemos que proviene de nosotros. Y esto me hace acordar ahora a Quetzalcóatl, aquel dios benéfico de los hombres que se olvidó que era un dios. Se mimetizó tanto con los hombres, les enseñó la metalurgia, les enseñó a sembrar el maíz, les enseñó cosas que creyó que era un hombre, porque se olvidó de dónde venía. Y bueno, cuando otro dios malvado, por su popularidad, le da un licor que le recuerda quién es, él sufre una crisis tremenda y destruye toda su obra. Yo creo que esto tiene que ver con que a veces no nos tomamos demasiado en serio. Creo que si nacimos y estamos aquí, tenemos que tomarnos la vida en serio y a nosotros mismos también en serio. Yo quiero ir al lector, porque en la editora aparece este lector y está atravesado el lector en toda la novela, las lecturas de Moby Dick, los relatos del filósofo y gurú espiritual George Gurdjieff, Castaneda, después aparecen los relatos de Chekhov, Gogol como espejo de este escritor, John Cheever, Silvino Campo, Stevenson, que ahí incluso lo señalás, ¿no? Que muere antes de que Borges naciera, y señalás que El muerto vivo es el libro más borgiano de Stevenson. Claro, es cierto. Sí. Más allá de describir la aparición de este lector, la figura del lector como artilugio para enamorar chicas, ¿no? Que un poco es la figura de Lucas, ¿estas lecturas fueron tus propias lecturas como lector? Sí, así es. Sin querer, algún día voy a tomar el trabajo de ver a cuántos escritores voy citando y cuántos libros en la editora. Y son mis lecturas. En los 90, que era una época para mí difícil, sí, leí mucho a Castaneda, leí mucho a Gurdjieff, a Uspensky, que Uspensky era un gran escritor en su momento, a principios del siglo XIX, y después terminó siendo discípulo de este gurú filósofo que había hecho como un campo entre Oriente y Occidente, y en un momento el ambiente intelectual de Londres y de París lo empezó a seguir, a tal punto que Catherine Mansfield, por ejemplo, muere en el castillo donde Gurdjieff ya estaba enferma de tuberculosis, y él la acepta, y algunos incluso le adjudican a él la muerte, como que no, en realidad la acogió ya cuando ya estaba desahuciada, y fueron muy dulces sus últimos días ahí. En Leprier, en un castillo que se llama Leprier, un chateau. Sí. Y bueno, a mí me ayudó, ¿en qué sentido? A ir dándole una dirección filosófica, entre comillas, a mi vida. Si algo aprendí de todas esas lecturas es que en el hombre hay muchos yoes, muchos personajes, y algunos nos quedan más cómodos. ¿Qué buscamos? ¿La verdad de la vida o buscamos pasarla mejor en la vida? De algún modo yo descubrí que el yo, escritor que había en mí, era el que me ofrecía más beneficios para mi vida. Así que ahí podría decir, no me importó tanto la verdad como la podía proponer un gurú, sino cómo podía ser yo para ser feliz con esta vida que me dieron. ¿Y cómo soy feliz? E infeliz a mi manera, escribiendo, leyendo, escribiendo. Y esa es mi vida, y yo elegí eso. No me importa si eso redujo otras miras, otras posibilidades, porque puse toda la carne al asador y enfoqué en una dirección. Y abandoné todas esas lecturas que, sin embargo, las recuerdo con cariño, y también con cierta condescendencia a los que los toman demasiado en serios, porque yo creo que Castaneda y Gurdjieff sobre todo hacían literatura. O sea, yo no puedo no leer un libro sin pensar que quien sea está haciendo literatura. Castaneda es un escritor muy bueno,
muy bueno. Uno puede creer en Don Juan o no, pero es un gran escritor. Incluso el personaje se cuestiona, ¿no? Porque dice, ¿para qué había leído tantos libros? ¿Cuántos libros debería leer un escritor por año? ¿Leía mucho o leía poco o nada? Me acuerdo que una vez Abelardo Castillo dijo, porque yo entré a los talleres de Abelardo hacia un fin de año, eran muy caros y yo no ganaba mucho, pero tomé ese fin de año, esos 2 meses, fui a su casa. Él me pidió una lista de libros que yo había leído, que consideraba grandes obras, y libros que no había leído, que consideraba grandes obras. Entonces, bueno, los que no había leído, La Divina Comedia. Pero es muy inteligente lo que hacía Castillo, porque no importa tanto lo que leíste a cierta edad, sino él con eso tiene una idea de medida. Si vos realmente sentías algo reverencial hacia la literatura, si tenías remordimiento por no haber leído a Proust, por ejemplo, si tenías remordimiento, ese es el escritor, el que siente remordimiento porque sabe que la vida no le va a alcanzar para leer todo lo que está escrito a todos. Sí. Y Umberto Eco hizo un estudio de por qué no sería imposible leer, por ejemplo, creo que hay, según su estudio, 16.000 obras clásicas hasta el siglo XIX. No contemos siglo XX y las novedades, no contemos que yo a Murakami, a Melino Tom. Entonces dice que incluso los grandes eruditos leen muchas veces compilados, los que tienen que enseñar, porque no pueden leer todo. Yo prefiero leer, como el mismo Eco dice, uno puede ser culto de 10 libros bien leídos también. Si vos agarrás, En Busca del Tiempo Perdido, son 7 novelas que te pueden demandar 6 meses de lectura. Y bien leído no es una competencia, no es una carrera. Lo importante es cómo leer, no acumular lecturas solamente. Hablabas de los talleres literarios de Abelardo Castillo, no sabía que habías hecho el taller con él. Vos mencionás que tiene que haber un tiempo como prudencial respecto a hacer un taller literario, que incluso mencionás el plazo de 2 años. ¿Crees que hay que correr ese riesgo, en un momento, de desampararse de la voz del maestro? Sí, me viene bien tu pregunta, porque yo nunca menciono que conocí los talleres de Abelardo, porque fui 6 clases nada más. O sea, lo leí y le hice alguna entrevista, fui varias veces a su casa, conozco a Silvia Iparraguirre, que a quien admiro también, pero no soy un discípulo. Eso sería una falta de respeto. Sí, en cambio, me considero haber aprendido mucho de los talleres de Beuart, que acaba de morir. Estuve en su responso el viernes pasado y bueno, todos muy emocionados por su muerte, de una vida tan bellamente vivida. Ebet era la antítesis de Castillo en los talleres. Ella es una persona que en el mejor de los sentidos había disminuido la importancia de sí misma a un nivel casi no tiene nada que ver esto con la estima alta, baja, sino se ponía en un lugar de mucha llanura y se concentraba en el alumno que leía y en cómo podía ayudarlo a ser mejor escritor, que para mí está unido a vivir mejor también. No puedo escindir una cosa de la otra. Y Eber era una persona muy austera y una vez me dijo: a vos, y también la mencionó a Patricia Suárez, que es mi amiga también y compañera de taller, vos y Patricia les va a ir bien porque conocen la intemperie. Y yo siempre me corrí de ser el preferido en cualquier lugar. A mí no me interesa ser el preferido. Me empieza a molestar después. Yo quiero que me dejen, quiero que me quieran, obvio, que me traten bien, pero no quiero ser el preferido. El preferido termina aplastado por el peso del maestro, termina acobardado, apichonado. Yo prefiero en ese sentido ser un cara dura. Cuando yo empecé a escribir para chicos, Eve me decía: Franco, vos estás creciendo con tus cuentos, no escribas para chicos, seguí con tus cuentos para grandes. Y yo, había implícita una subestimación también de ella hacia la literatura infantil y juvenil.
Pero bueno, eso a mí no aminoró mi amor por Eve, mi admiración hacia ella y toda la enseñanza indirecta, al ver cómo vivía ella, con qué modestia, y con el tiempo tuve muchas formas donde sentí que Eve valoraba el camino que yo había elegido. Hasta en presentaciones públicas de sus libros, señalándome, hablando de mí, hablando de los hermosos cuentos que yo escribía para chicos. Entonces, uno no tiene en aras de ser un beneficiado del amor de alguien, cambiarse a uno mismo. Uno sabe, uno tiene que confiar en la orientación que le da su vida. Y bueno, la intemperie es importante, te curte, te afirma, y la literatura siempre en algún momento te deja la intemperie y en pelotas, abajo de la lluvia y sin paraguas. Bueno, seguimos recorriendo ahora un poco tu literatura así un poco aleatoriamente, porque como vos decías y como vemos son cerca de 80. Claro, tuvimos que reducir el corpus, claro, sí. Pero esto no quita que en otras entrevistas podamos seguir ampliando el diálogo. Vamos a Fiebre Amarilla, vamos a ese Buenos Aires del siglo XIX, vamos a esa época donde, como vos decís en el epígrafe, Buenos Aires murió. ¿Cómo es que hiciste este recorrido por la historia? ¿Por qué en la Fiebre Amarilla? Y también vamos a seguir hablando entonces, y de alguna manera, de la muerte, en este caso. Bueno, también tiene que ver con una circunstancia. Durante muchos años me tomé el subte B en La Croce, porque vivía a 7 cuadras del cementerio de la Chacarita, en el barrio de Villa Ortúzar, donde tengo actualmente mi casa, aunque ahora estoy divorciado y yo ya no vivo ahí. Me tomaba el subte, que todavía no tenía la estación Tronador ni las que a posteriori, hacía que tenía que caminar desde mi casa, y todas las mañanas pasaba por el caminito bordeando el cementerio. Incluso me había hecho amigo una florista, que a veces tomaba unos mates con ella, y bueno, me parecía como romántico todo eso. Y aparte yo trabajaba en una oficina, era mi época donde me sentía frustrado. Un día me compro en la estación La Croce, un abogado había hecho una historia de los subtes de Buenos Aires, y contando la historia de los subtes cuenta que el primer camino de fierro se hizo entre lo que hoy sería la calle Jean Jaurès hasta el Parque Los Andes en 30 días, porque en la época de la Fiebre Amarilla, porque el viejo cementerio del Sud, que ya de por sí era pequeño, se había llenado de cadáveres en unos pocos años por las distintas epidemias que hubo en la década de 1860 y principio de 1870 en Buenos Aires. Cuando arranca la epidemia de fiebre amarilla, en 30 días fundan el cementerio del Oeste, que ahora se extendió a esta necrópolis con más de 15 millones de cadáveres han pasado ya por ahí. Y ¿qué me impresionó? Que por la misma traza donde yo me tomaba el subte a diario, los hermanos Alan conducían la locomotora La Porteña, la primera locomotora que anduvo en Buenos Aires, en un tren con vagones cargados de muertos, víctimas de la fiebre. Yo digo, quedé impresionado, o sea, cómo se había transformado nuestra ciudad, porque aparte de todo eso eran quintas, era campo, estaba el arroyo Maldonado, donde hoy va la 9 de julio, era como campo, y quedé muy impresionado por eso, ¿no? La desesperación por, como dijo alguna vez Abelardo Castillo, y ahora repito, uno a veces siente desesperación por no estar en el futuro, pero también por no haber estado en el pasado, porque uno quiere comprender cómo se vivió en esa época y qué espanto habrá sido tanta muerte, cuando hoy en día nos impresionan muertes lejanas. Ahí hubo 14.000 muertos en una ciudad de 180.000 habitantes, y bueno, fue increíble el tema para mí, pero no podía conseguir documentación. Vos sabés que cuando terminé de leer La Fiebre Amarilla recordé Esperarse en la llegada de Derrida, y ahora lo cito: la cultura misma, la cultura en general, es esencialmente, ante todo,
cultura de la muerte, la historia de la muerte. No hay una cultura sin culto a los antepasados, sin ritualización del duelo y del sacrificio, sin lugares y modos institucionales de sepultura. Toda cultura significa un tratamiento de la muerte. Esta antropotanatología de la que habla Derrida me llevó también a la chacarita de Jorge Luis Borges, el Cuaderno San Martín, que dice: porque la entraña del cementerio del sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta, porque los conventillos hondos del sur mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte. Me parece que es un buen recorrido para recrear eso que sucedió, que fue cosa de locos, enfermos y héroes. Así es. Los héroes que se quedaron cuando se los dejaba abandonados a los enfermos, hasta por sus propios familiares, porque tenían miedo de contagiarse. Hacemos mal los duelos, me parece, acá en este país, y había muy poca documentación sobre la fiebre amarilla. Creo que después que pasó la epidemia, la ciudad se fue transformando, empezó a haber cloacas, avances, como si la energía que quedó de los muertos de algún modo se abalanzara sobre los vivos, y en 30 años ya Buenos Aires era una ciudad europea, por así decir, ¿no? Que parecía era otra ciudad, ¿no? Y eso fue porque pasó de esa aldea que se estaba transformando en una aldea grande a una ciudad moderna, y con el costo de la fiebre amarilla, que estoy seguro que tuvo mucho que ver con ese impulso a posteriori, pero eso sí, negando de algún modo el drama. Por eso el único libro que realmente se toma en serio esto se llama Cuando murió Buenos Aires, que vos lo citás, de Miguel Ángel Sena. De Miguel Ángel Sena, que empezó a escribir en la revista Todo es Historia, de Félix Luna, y tenía una información maravillosa sobre ese. La historia de la fiebre amarilla en Buenos Aires tiene la crueldad de los cuentos clásicos, ¿no? Gente que incluso ya no había ni gente que pudiera hacer féretros, los muertos eran apilados en las veredas, muy cruel. Incluso ahí aclarás que no es una mera figura literaria decir que Buenos Aires murió en el 71, ¿no? 1871. Sí, 1871. Incluso el propio Sarmiento, esto no es una crítica, se iba a Mercedes, no estaba prácticamente en la casa de gobierno, porque todo el mundo tenía terror a ser infectado. Bueno, ahí mencionás, aparece el tema del carnaval, aparece Sarmiento, ¿no? Lucio, el hijo del dueño de un hotel, y todo lo que va sucediendo a partir de esta trama, de esta historia. Sí, invento una historia. Yo quería que además, lo que más me costó de Fiebre Amarilla fue imaginarme la época, cómo se vestían, cómo me obligó tardé mucho, más de un año en escribirla, porque en realidad yo había hecho una primera versión a principios antes de que terminara el siglo XX, por así decir, y que se llamaba La pasajera encantada. Y la mandé al concurso del Fondo Nacional de las Artes y salí mención de honor por un jurado de escritores. Nunca publiqué esa primera versión que hablaba de la fiebre amarilla porque se la pasé después a un par de amigos y los dos coincidieron en los bostezos. O sea, fuera una versión aburrida. No estaba mal escrita, pero era aburrida. Fue una de mis 2 novelas que no publiqué jamás. Pero cuando muchos años después la editorial Norma me propone un libro para su serie histórica, de narrativa histórica, donde había publicado Claudia Piñeiro, Norma Huidobro, Liliana Bodoc, Inde Pomenaria, que en ese momento dirigía Norma, me invita a participar en esa colección, y yo le digo sí, pero elijo Fiebre Amarilla. Y ella me dijo, no hay problema. Y tuve tanta suerte que inmediatamente me encontré con una persona de Cántaro que había publicado el libro que estaba agotado de Cuando murió Buenos Aires. Así que de pronto tenía la propuesta y de pronto el material que me iba a permitir escribir el libro, también con el diario de Mardoqueo Navarro, que era un personaje insólito, que hizo como un diario de la fiebre amarilla en Buenos Aires, muy sucinto, muy acotado,
con detalles de color maravillosos, como que una vez también quisieron sepultar a un borracho y pone el nombre porque se había quedado dormido en la calle, creía que estaba muerto, lo subieron al carro fúnebre, lo metieron al tren de la muerte, como le decían al del tren de los hermanos Allans, que conducían esa locomotora, y uno de ellos murió de fiebre amarilla, eran ingleses. Bueno, el borracho, cuando ya estaba en la fosa común, empezó a gritar y fue salvado, digamos. Pero bueno, fue así, fue en su momento. Y a mí me sirvió para lo del entender también. Lo que te hace ver esto es que nosotros nos quejamos mucho, pero hubo épocas peores que esta, aunque nos cueste imaginarnos. Escribiste sobre el género fantástico, la novela negra, la ciencia ficción, y no solamente esta novela histórica, sino también Nunca estuvo en la guerra y El cruce, historia de una epopeya. Ahí fueron una especie como de disparadores estas temáticas como para volcarte a la novela histórica. Bueno, Nunca estuve en la guerra es otro duelo mal hecho, porque cuando toda la sociedad se euforizó en su gran mayoría, y después cuando sobrevino la derrota, no se podía hablar de Malvinas. La década del 80 fue una década perdida para los excombatientes, para los veteranos, porque no tuvieron la asistencia que merecían, ni el abrazo del pueblo, de la gente que merecían. A mí me tocó ser enfermero en la base naval de Puerto Belgrano, en la Infantería de Marina. Yo entré en agosto y bueno, había soldados, y llegué en septiembre, ahí, de 1982. Todavía había enfermeros del buque hospital Bahía Paraíso, que eran mis compañeros en la Fuerza de Apoyo Anfibio, o FAPA, y también había un soldado chaqueño que había perdido una pierna, un soldado misionero que tenía síndrome esquizofrénico. Bueno, situaciones que fueron surgiendo, ¿no? Y que me hicieron ver la realidad de la guerra. Yo tenía una idea romántica de la guerra y bueno, ahí me enteré que la guerra era una porquería. En marzo del 1982, quiero aclarar, yo entrevisté a Borges en su casa a mis 18 años. Borges tenía 82. Y a mí se me ocurre preguntarle, como si Borges fuera, no sé, el maestro que sabía todo, que no tenía la obligación. Él era un escritor genial, no tenía la obligación de saberlo todo, pero le pregunté, entre otras cosas, qué pensaba de la guerra, y él me dijo: yo pienso como Alberdi, que la guerra es un crimen. Y 3 días, eso fue el 29 de marzo de 1982. El 2 de abril se toman las islas. Yo no sabía nada de eso, pero sí me sirvió esa frase de Borges citando a Alberdi, que lo saca de un ensayo Alberdi que se llama El crimen de la guerra, que después conseguí. Escribí bajo ese concepto absolutamente pacifista, nunca estuve en la guerra, porque no hay cosa más horrorosa que la guerra. ¿Ustedes alguna más respecto a Fiebre Amarilla? Hago una más con respecto a Fiebre Amarilla. Me parece que también en Fiebre Amarilla hay algo que me parece muy interesante, y es la denuncia que se ejerce a través de la literatura en las condiciones en las que los inmigrantes, esa Buenos Aires que se está conformando para ser la ciudad del Plata, con los conventillos al lado, me parece que ahí hay ese rostro lejano, podemos decir, que tenía Buenos Aires, que era muy linda para algunos, una Buenos Aires que será europea, pero con muchos afuera. Muchos años después de haber publicado Nunca estuve en la guerra, Ediciones SM me invita a participar por el tema del bicentenario del cruce de los Andes y de la epopeya sanmartiniana, podríamos decir, la gesta, a escribir una novela sobre el cruce. Inmediatamente lo acepté porque hay pocos próceres que merecen un respeto como el propio San Martín, y leyendo los libros que me aconsejaron historiadores que había que leer sí o sí, me encuentro con una figura impecable desde sus atributos, digamos, éticos, morales, pero además desde su vocación. Él era un militar de vocación, o sea, fue, no quiero puerilizarlo, pero nuestro Messi de alguna manera, en el sentido de que era un gran estratega.
es lo que acabo de decir, es una vergüenza, ¿no? Pero se entiende, digo. Sí, San sí, Martín era un militar brillante que sabía lo que hacía, que formó un ejército de la nada, prácticamente de cero, profesional, y que hizo con el cruce de 4 cordones cordilleranos a un promedio de altura de 4.000 metros, con 10.000 mulas, 1.600 caballos, 5.000 hombres, montones de pérdidas de vidas de animales y de personas en el trayecto, porque la gran hazaña fue cruzar esa cordillera, porque después él sabía que podía ganar las batallas como lo hizo. Entonces, digo, no aprendimos nada, porque tantos años después se toman las Malvinas desde la imprevisión más absoluta. Hicieron todo lo que no había que hacer, no previeron siquiera que los ingleses iban a desembarcar, y por lo tanto no había ninguna estrategia para eso. Así que, bueno, tuvimos un San Martín y tuvimos un Galtieri. Retomo un segundo a Fiebre Amarilla con esta idea de cómo representás esa época, y hablaba de esta idea de esta doble Buenos Aires. Por un lado, una Buenos Aires opulenta para algunos y en las condiciones más paupérrimas para los inmigrantes que llegan al país. La falta de cloacas, la falta de las condiciones mínimas, de esos conventillos. Pero también hay otra parte dedicada especialmente a ese carnaval, como decía Ana recién, a esa fascinación que generaba el carnaval con esa violencia y esa belleza que también... Me parece que hay todo un revivir una época. Y los inmigrantes, además. Tal cual. Bueno, varias cosas, ¿no? El carnaval, ya que lo mencionaste, yo provengo de una ciudad que hace las fiestas, Claro. En Lincoln. carnestolendas, creo que se dice. El Rey Momo, bueno, es la capital del carnaval artesanal, así que hay una vieja tradición del carnaval, de las carrozas hechas con cartapesta, con engrudo, harina, motores, bueno, una belleza. A mí siempre me llama la atención cuando hasta gente que se supone muy progre habla de la Argentina potencia, granero del mundo, que era el 5º producto bruto interno del mundo a principios del siglo XX. Pero yo también veo otra ciudad, enormes masas de gente que no sabían leer ni escribir, que vivían miserablemente, ni siquiera había estadísticas para determinar. Eso no existe. O sea, estaba tan naturalizado que había una sociedad que viajaba a Europa, opulenta, con que hacías reuniones en grandes salones. Eso era la Argentina, lo otro no. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa mirada tan sesgada. No era un país precisamente inclusivo, y por ese camino íbamos a ser una sociedad más trágica todavía. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, como Venezuela, por ejemplo, siempre fue un país tremendamente desigual. Y bueno, y están en esa trampa todavía de un niveles que nosotros apenas nos imaginamos desde acá. Y bueno, Buenos Aires era también un pozo negro en esa época. Entonces, a mí no me interesa que un 20% la pase bomba y gane tanto que después de un Producto Bruto Interno donde todos ganamos como si fuéramos un país de los primeros, cuando el 80% la está pasando mal. La verdad que hubo mucho sufrimiento como ahora, pero a un nivel mayor todavía y más oculto. O sea, estaba naturalizada esa desigualdad, esa pobreza, y entonces, bueno, me molesta mucho cuando escucho hablar de esa Argentina como si fuéramos un paraíso perdido. Quiero ir al momento de tu adolescencia, porque contás que te marcaron 2 títulos, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, y El extranjero, de Albert Camus. La aventura y la exploración por un lado, y el vacío existencial por el otro.
Bradbury juega, se divierte con el lenguaje, se zambulle literalmente en el espacio. Camus es seco, austero y subterráneo. Uno vuela, el otro cava, dijiste. Sí. Publicaste más de 30 novelas para un público juvenil. Acá en la mesa tenemos unos cuantos títulos. ¿Cómo fue ese proceso para encontrar el tono, el lenguaje que representa, por un lado, estos conflictos adolescentes y la angustia? Claro, yo creo que me ayudaron esas lecturas, porque Camus, por ejemplo, es un lenguaje transparente, elegante, sencillo, no es rebuscado y es una lectura apta para un público juvenil también, ni hablar de Ray Bradbury. A mí me decían que hacían falta autores juveniles, pero yo no sabía lo que era exactamente eso. Creo que caí por mi forma de escribir, de abordar los temas, había como una necesidad de esos escritores intermedios, entre no pasar de, qué sé yo, de Pinocho directamente a Rayuela de Cortázar. Que ojo, Pinocho es una gran novela, una gran historia, muy estimulante, claro, sí, ¿no? Pero para un público, en realidad la pueden leer los adultos también, pero de golpe, por decir, pasabas de cuentos netamente infantiles a autores que un joven no puede asimilar, porque es así. Vos podés decir, leí a los 15 años, leí qué sé yo, Guerra y Paz o Ana Karenina. Me perdí un montón de cosas, lo tengo que volver a leer a los 30, a los 40. A los 30 le da una nueva lectura, ¿no? Sí, a mí me pasó con Borges eso, de un modo increíble, o sea, cómo se me habían pasado de largo montones de cosas, por ejemplo, el informe de Brody, a los 20 años, y cuando lo vuelvo a releer a los 40, me encuentro con otro cuento, que muy diferente al recuerdo que yo tenía. Entonces, a mí me resultó finalmente un lugar de confort la literatura juvenil. ¿En qué sentido? En que no tuve que convertirme en otro, sino que yo me encontré a mí mismo. Porque quizás cuando yo creía que era un autor para adultos, hacía unos cuentos más pretenciosos, mis modelos eran, escritores geniales, y en la literatura juvenil no tenía un héroe, no tenía héroes. Fue algo nuevo para mí y me empezó a ir bárbaro siendo Franco Baccarini, que no es poca cosa. Digamos, en algún momento la vida me demostró que uno no tiene más remedio que ser uno, porque no puede ser otro. Mirá qué simple, pero uno quiere ser otro. Y Franco Baccarini... Vos sabés que cómo bañar a un marciano, ahora Franco nos va a contar a dónde va a ser traducido, pero son las instrucciones que encontró para bañar a su hija, ¿es así? Claro, cuando mi hija Valentina nació, yo asistí al parto, después también de Camila, mi otra hija, pero ya más canchero. Cuando nació Valentina, lo que yo sentí es literalmente, todavía tengo la imagen del cordón umbilical, que es casi como el cordón de una nave espacial con su astronauta, digamos, cuando está gravitando alrededor. Fue realmente la llegada de un ser de otro mundo a este mundo, literalmente. Y yo empecé a escribir un diario sobre los primeros días, semanas de mi hija, pensando que algún día ella se iba a emocionar leyéndolo. Y resulta que muchos años después encuentro instrucciones para bañar a Valentina, y bueno, así escribo, modificando algunas cosas, Cómo bañar un marciano, que es un libro que gracias a mi editora Natalia Méndez del Vives salió en formato, o sea, es un cuento ilustrado que está solo, y que empezó a tener un recorrido hermoso porque lo publicaron en España, en México, en el resto de los países latinoamericanos. Va a salir este año, y hoy precisamente antes de venir para acá me avisan que va a salir una traducción al catalán y otra al idioma vasco, que me van a ayudar, es el Euskadi. Euskari me parece que es. Euskari, bueno, sí. Nos van a perdonar, pero me acabo de enterar de esto y para mí es una alegría enorme, así como Sin batería,
el año que viene va a salir en una edición mexicana también, entre otras buenas noticias que consuelan un poco del difícil momento editorial que estamos teniendo en Argentina. Bueno, pero en 2006 te dieron este premio del barco de vapor por tu novela La noche del meteorito, y yo quiero ir al tema de las palabras. Hablábamos del lenguaje, el lenguaje en la literatura juvenil, y quiero volver a la editora porque Lucas conoce a un tal Artayerta, un editor que es periodista, que parece que hace de todo un poco. Que le dice: soy herramienta de la palabra como un ser vivo. Y me llamó la atención algunas palabras que anoté que aparecen en la editora. Dice: a la Bartola, el santo y seña, paparruchadas, la paja del trigo, caramba. Y en un momento dice: mezclar peras con limones sin ton ni son. Y me preguntaba qué efectos buscás vos en la elección de estas palabras. Bueno, a mí me parece que hay palabras que nos remiten por ahí a un tiempo anterior, pero que todavía no son arcaísmos y tienen un efecto humorístico cuando las recordamos. Qué sé yo, recuerdo algún cuento de Bioy Casares donde un personaje se sorprende y dice: me caigo y me levanto. Un poco el lenguaje de se fue a gozar de la fresca viruta. Sí. A mí me gusta rescatar dentro de un universo coloquial y donde algún personaje lo pueda decir. Y el personaje de Artayerta está inspirado también en algunos recuerdos. Yo no voy a decir nombres pero uno buscaba cobijo, buscaba fines cuando no conocía todavía otros escritores. Entonces, alrededor del ambiente de las revistas literarias uno suponía redacciones infectadas de redactores, una especie de asociación de escritores con los que uno podía hacerse amigo. Entonces, un día vi una propaganda en una de esas revistas de una charla y me encuentro con un disertante y 4 personas. Yo era el único público espontáneo, porque después había una pareja que eran un médico jubilado y su esposa. El médico parece que quería escribir, y después 2 adolescentes delgaditos que parecían amenazados, estaban ahí con una cara de susto en un auditorio bastante grande que el disertante se había hecho en su propia casa, y él solo. ¿Y cómo? ¿Y dónde estaban los redactores, los ilustradores? No había nadie. Nadie. Yo digo, pero qué clase de... Después me enteré que muchas de las notas que yo leía con distintos nombres en realidad era la misma persona que se iba cambiando de nombre. Los sinónimos. Hay muchas referencias al cine en tu obra, ¿no? Uma Thurman con Pulp Fiction, Cumbres Borrascosas, El Padrino. Y el lenguaje del cine te dio esa plasticidad para la narración, digo, en toda tu obra. Mentiría si dijera que sí, aunque el cine, la verdad que no soy para nada un cinéfilo. Básicamente creo que lo anterior a toda película es un libro siempre, y me interesa más la novela, y el cine lo tomo más como entretenimiento, francamente. Admiro películas como de 1933, El hombre invisible, pero que proviene de una obra famosa que se llama El hombre invisible, y sin embargo algunos directores como con las atmósferas que crean en sus películas, más allá de que sean buenas o malas, sí me inspiran para buscar esas atmósferas en mis libros. Me refiero al de Sexto Sentido, por ejemplo, a ver si lo decimos bien, Shyamalan, que es de origen hindú pero estadounidense, que ha filmado Sexto Sentido, Señales, La Aldea. Son películas misteriosas con un clima muy particular, y a veces busco eso en libros míos como otra forma de vida, ¿no? Por ejemplo. Solo menciono un par de cosas del Centinela del Jardín, que es un policial, de alguna manera, este hombre que odia Internet, con su amigo del secundario Barragán, que va a hacer algunas trampas para no contar la historia. Pero sí me interesa, hay un punto que me parece que está muy bien hecho en el Centinela del Jardín, que es
la verdad está del lado de la ficción. Y me gusta esa idea, que muchas veces estamos guionando nuestras vidas, y a veces está más del lado de la ficción la realidad que sí, la propia vida. Me sorprende que ya esa novela la escribí en el 2009, creo, pero ya es una idea que se me hizo como una verdad revelada. Mi papá siempre despreciaba la ficción, prefería los libros de historia, supuestamente eso no era ficción, o libros científicos, Claro. Y los diarios. Pero si hoy vos querés saber cómo se vivía en Rusia en el siglo XIX, tenés que buscar a los autores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky. Entonces yo creo que la ficción es como una atalaya donde nos retiramos para observar la realidad. Digo como Fiebre Amarilla, que en la ficción también sí. podemos encontrar. Sí, seguramente en Fiebre Amarilla quizás me acerco, o esa es mi idea, a cómo se vivió, cómo se sufrió esa epidemia. Pero no tengo ninguna duda que es a través de los relatos, de los cuentos y de los mitos donde nos acercamos mucho más a la realidad, que en la realidad misma, que está teñida por una ficción mucho más enceguecedora, que es la rutina. La rutina nos mata el principio de la realidad. Bueno, yo tengo unas últimas preguntas, y tiene que ver con el cuestionamiento al sistema editorial que aparece en la editora. Dice, ya casi no quedan escritores alcohólicos porque el sistema editorial requiere de buenos escultores de historias que lleven una vida estable, con un buen estado físico. ¿No? Hay todo un cuestionamiento al sistema y al formato o al estereotipo del escritor. Y hoy en día un escritor de éxito difícilmente pueda presentarse a la presentación de su libro en mal estado, digamos. Sí, de alguna, no digo que tengan que ser atletas, pero también escribir el nivel de producción que requiere al que le va bien, una novela por año, supongamos Stephen King, por ejemplo, que se tuvo que rescatar de unas cuantas adicciones para bueno, que sus lectores lo sigan disfrutando, pero evidentemente también hay una exigencia al escritor profesional, al superventas, que tiene que ser también un hombre de relaciones públicas, y eso es verdad. No es una crítica negativa, digamos. También es cierto que la época de los poetas románticos y de gente que tuvo una vida complicada, como Poe, Baudelaire, Rimbaud, es porque tampoco había un sistema profesional, digamos. Nadie podía prácticamente vivir de la literatura. Todo lo que se profesionaliza, después uno se adapta o no a ciertas reglas. Cada cual puede hacer lo que quiere, pero a veces sí pasa que en ese proceso el escritor puede perderse o lavarse de algún modo, entre comillas, y pierde visceralidad, que es siempre lo importante de un escritor. A mí particularmente no me interesa el escritor provocador que provoca por provocar, pero sí me interesa el escritor auténtico. Cuando veo que un escritor es muy cortesano, pierdo interés. Puede tener una buena técnica, pero ya no me interesa. Lo veo como alguien de la corte del rey, digamos. No le creo. Veo que has escrito, gran cantidad de novelas juveniles, después tenés cuentos, novelas para adultos, cuentos ilustrados, antologías, pues hay de todo. Hay uno en particular que yo quería destacar simplemente, pero para que lo tengan en cuenta, que es Los Cazadores, y que es una denuncia a lo que es la caza furtiva. Sí. Quería saber simplemente si vos eso lo investigaste. ¿Es algo que es pura ficción? ¿Mezclas también la ficción y la realidad ahí o...? No, también, porque, por un lado la inspiración de Cazadores proviene de un viaje, mi primer viaje a las cataratas del Iguazú y a la selva misionera, unido a otro viaje que había hecho a Asunción en el año 2011, donde casualmente habían matado a una yaguareté, y también este año creo que volvió a ocurrir. Los yaguaretés son animales extraordinarios que inspiraron, por ejemplo, a Borges para escribir uno de sus mejores relatos, que es La escritura del Dios. A mí, si hay algo que me enfurece, obviamente, además de las tragedias
humanas. Es la gente que mata, los cazadores que matan elefantes o jirafas por el gusto de matar, la alegría de matar. Sigo habiendo lugares, hay santuarios, por así decir, para cazadores, no para los animales en países africanos. Hace poco vi un video sobre cómo matan al alfa, al elefante jefe de una manada, y los gritos de festejo de los repugnantes cazadores. Y bueno, hice una novela para intentar hacer un ajuste de cuentas con eso, pero finalmente es una novela de aventuras. Pero también hay una experiencia de mi infancia. Cuando yo era chico, apareció un ciervo al costado de la ruta que se habría escapado de alguna estancia, y los vecinos lo persiguieron y lo mataron. Y a mí siempre me produjo perplejidad. El ciervo no podía ser un animal que anduviera por ahí, y como no era una vaca ni un caballo, no tenía un fin práctico, había que matarlo, así alguien se quedaba con la cornamenta. Y bueno, esa miserabilidad humana es de lo peor de nuestra especie, ¿no? El gusto del Homo sapiens por matar es algo que todavía no está curado. Hablábamos de toda tu obra, y me pregunto si después de tanta obra, por último, si en algún momento te pasó lo de este personaje, o te pasa hoy en día, que dice: me trabé, estoy en blanco. Después de tanto escrito, Franco, ¿te pasa eso o no? A fuerza de... Sí, es cierto que algunos relatos ofrecen más resistencia, pero no quiero dramatizar el acto de la escritura. A mí me parece que es una coquetería. Una coquetería y a veces mero holgazanería. Así que yo no creo en el fantasma de la página en blanco. Siempre tengo un dicho que proviene del campo: al que siente el fantasma de la página en blanco, solo mandaría una temporada a cosechar espárragos como los changos santiagueños cuando yo era niño, curtiéndose la espalda al sol. Eso es trabajo. Esto es como una fiesta, escribir una historia. No tenemos derecho a dramatizarlo. Gracias, Franco, un placer. Gracias. Gracias. La vida no brinda muchas oportunidades. ¿Viste? Este chico murió cuando todo en él era promesa. El autor capaz de escribir la gran novela latinoamericana en Nueva York. Y no, dejó apenas un libro que en todo caso es ahora una curiosidad, el temprano embrión de un genio. No pudo florecer. Ya está. Vendió 100.000 ejemplares y venderá muchos más, pero ni siquiera su novela llega a la altura de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Este otro John se suicida porque la amargura lo vence, lo lleva directo al infierno. O tal vez su madre, quién sabe, esa madre que finalmente logra que lo publiquen post-mortem, ha de haber sido bastante difícil de sobrellevar. ¿Puede uno suicidarse por una madre? No lo creo. No al menos conscientemente. Como sea, dejó una novela grandiosa. En el caso de nuestro John, su novela era buena, pero su futuro era soñado. Lo tenía todo abierto para viajar directo a la fama, la riqueza y la gloria literaria. Pero no, murió de una vena rota, como cualquier hijo de vecino. A veces es escritor el más persistente, el más obstinado, el más trabajador, siempre y cuando la vida le dé tiempo. Tiempo para hacer su obra. Edith le decía esas cosas mientras Lucas miraba las ramas de un árbol por la ventana, un árbol que él no conocía. Lo torturaba no reconocerlos por sus nombres. Sentía que un escritor debía saber esas cosas. En el fondo, no se tenía confianza. Allí estaba Edith, hablándole en la cama, desnudos, los cuerpos en parte cubiertos por las sábanas. Ella no le tenía miedo a la luz. La persiana estaba levantada al tope y el mediodía del domingo caía con gracia silenciosa sobre la ciudad. Él no tenía esperanza, pero allí estaba con Edith, tras pasar juntos la noche del sábado, acaramelados, como si la vida le diera otra oportunidad
con una mujer mayor que él. Tal vez estaba configurado para eso, aunque desconocía la edad de Edith. La suponía de 45 o 46 años. Su cuerpo y sus modos eran todo esplendor. Brillaba en la dulzura de la sombra, el perfume de su cuello. Se desenvolvía con la calma de una maga que dominaba todos los trucos en el escenario. ¿Será que yo no sé nada, que todo lo que otro sabe me sorprende tanto?, se decía Lucas. Ahora voy a leer un fragmento del capítulo 10 de la editora. Recordó al castrato del que le habló Burriel y lo buscó en YouTube tras regar una plantita de un verde gris conmovedor. Era una cineraria, y en su nombre se anticipaba ya la ceniza y el tiempo de la melancolía que sobrevendría al escuchar el Ave María. Efectivamente, Alessandro Moreschi era un castrato, el último de ellos, y el único del que se conservan grabaciones de su voz. La foto en pantalla representaba a un hombre corpulento, y su voz tenía una diabólica sencillez, el misterio de un ángel sin pelotas. Lo había dado todo por esa voz. ¿Hasta dónde podría dar él por escribir un libro bueno? Un libro bueno, una obra maestra es como el castrato, una rareza. Lo mejor de cada uno parece siempre que viene de una otredad pavorosa, ajena, íntima. A decir verdad, Moreschi también le despertaba otras imágenes inquietantes, como un perro maullando, algo que no encajaba, una especie de monstruo que le generaba fascinación. No era seguramente, o al menos él no podía saberlo, porque no contaba con la educación necesaria, una voz excepcional, aunque era potente y generaba la idea de una salvaje y desesperada soledad. Hacia el año 400 después de Cristo, en Constantinopla, se empezó a castrar a los niños entre los 8 y los 12 años, que tenían un potencial para el canto. El sentido científico de la práctica era que no desarrollaran las hormonas masculinas y mantuvieran el agudo de una mujer con la potencia tímbrica de un hombre adulto. A los niños se los adormecía con opio. Una dosis excesiva podía matarlos. Y en una bañera con agua caliente se les practicaba la misteriosa operación que no consistía en quitarles también el pene, aunque hubo algunos exagerados que lo hicieron. En el siglo XVI, la costumbre se extendió a Italia. Entre 1720 y 1730 se castraron 4.000 niños. Varios de ellos, de adultos, se hicieron ricos y famosos. Pero la mayoría no logró sacar a sus familias de la miseria y su ablación significó un sacrificio al vacío.